Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de la presentación de Fragua. Pues hoy presentando nuestro número 109. Como siempre es un gusto saludar a toda nuestra audiencia que ya está conectada en nuestras transmisiones en Facebook, en el canal de YouTube y también en el Facebook de la OLEP. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartir esta transmisión y recuerden que esperamos sus comentarios a lo largo del programa. Saludos, cuéntenos desde dónde nos escuchan, qué opinan de lo que vamos a estar platicando esta noche. Pues bueno, voy a saludar a mi querida Belegui, como ya es una muy buena costumbre, programa tras programa. ¿Cómo estás, Belegui? Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Después de una jornada de trabajo en la que, bueno, ahora van a cerrar un muy buen inicio de semana con la presentación del periódico Fragua en su número 109. Así que un saludo a los que nos escuchan a través de Facebook, de YouTube, a través de Radio Común, de la página de la ULEP y también los que nos escuchan por allá en el Ajusco. Sí, acá en nuestra transmisión radial en el 103.1 de la FM para el Ajusco. Gracias por escucharnos, gracias a nuestro querido Don Cable que hace posible que invadamos las frecuencias radiales. Pues vamos a escuchar, Belegui, qué tenemos en este Fragua, los titulares. Si bien tenemos un tema para charlar, como ya vio nuestra audiencia, pero vamos a presentarle los titulares de este programa, así que vamos a escuchar los titulares del número 109 del Fragua. Bienvenidos una vez más a la presentación del periódico Fragua, órgano de difusión de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Yo soy Belegui y esto encontrarás en el nuevo número del periódico Fragua. Portada: Morena, depurarse o ser cómplices. Primero los pobres neoliberales. El partido que prometió no mentir, no robar y no traicionar, hoy enfrenta las consecuencias de mantener entre sus filas a los chapulines y aquellos neoliberales disfrazados de pueblo. Luchar por una verdadera transformación o ser cómplices del sistema capitalista. Contraportada: el problema de la vivienda en México no solo es gentrificación. El 13% de la población mexicana es dueña de la casa en la que vive. Muchas familias destinan más de la mitad de sus ingresos para pagar una renta. La vivienda digna es un derecho humano. ¿Y tú, cómo vives? Editorial: Acuerdo de Seguridad México-Estados Unidos. ¿Dominación o soberanía? Un nuevo acuerdo de seguridad ha sido firmado con nuestros vecinos del norte. Lo presentan como un acuerdo basado en la soberanía y cooperación. ¿Realmente podemos confiar en un país imperialista que financia e impulsa un genocidio? ¿Qué le toca hacer al pueblo? Centrales: no es seguridad, es contrainsurgencia. Últimas reformas para el control. Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Legalizan el seguimiento al pueblo. Más vigilancia no es más seguridad. Es necesario terminar con el terrorismo de Estado y la represión política. Centrales: Slim, el nuevo rey del petróleo. Soberanía a medias. Pemex presentó su plan estratégico 2025-2035. Regresan los proyectos de desarrollo mixto con los empresarios buenos. Carlos Slim, quien se dice ser un empresario muy mexicano, es el principal accionista de Talos Energy. Tiene en su mano Petroval, antes de la familia Balleres. El neoliberalismo sigue tan presente en este segundo piso de la cuarta transformación. Marxismo hoy. El manifiesto del Partido Comunista. Estudiar para luchar. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del socialismo.
El Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1948, escrito por Karl Marx y Federico Engels, sigue siendo vigente. Mientras vivamos en el capitalismo, la lucha por terminar con la explotación del hombre por el hombre no cesará. Luchar con dignidad, con el pueblo organizado, luchar hasta vencer. Represión. Sigue la represión en Chiapas. El 6 de agosto del 2025, los primeros rayos de sol se ciñen sobre el nuevo centro de población ejidal Efraín Espinosa Pérez del municipio de Venustiano Carranza en Chiapas, comunidad organizada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Más de 200 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL ingresan a la comunidad, allanan viviendas y roban todo a su paso. El delito, estar organizados. Repetimos, con represión no hay transformación. Marxismo hoy, desarrollo colectivo y libertad personal. El desarrollo humano está atado al contexto social e histórico. Surge de condiciones materiales específicas. Hoy vivimos en el capitalismo, por lo que el proletariado solo sirve al capitalista para producir. ¿Ese es el destino final de la clase trabajadora? No. Un cambio a un modo de vida socialista desencadenará una transformación del ser humano. Análisis. 25 años de alternancia burguesa. La transformación prometida. Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador. Distinto color y distintos matices, pero el sistema capitalista se sigue fortaleciendo. Lo que nos toca como pueblo es luchar por la verdadera democracia popular y el socialismo. Colaboración. Discurso fascista en la UAP. Denuncia de hostigamiento. Las universidades públicas son el fruto de la lucha del pueblo por una educación gratuita. No podemos permitir la represión dentro de las aulas. Acércate a nuestra organización. Análisis. El asedio del imperialismo en Venezuela. Nuevas mentiras de Trump. Donald Trump presenta al cártel de los soles. Su supuesto líder, Nicolás Maduro, sin pruebas ni nada. El asedio contra el pueblo heroico de Venezuela continúa. Tenemos que ser solidarios. Esto fue Fragua. Organízate, infórmate, difunde. Contra el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Muy bien, estamos de regreso. Espero que pues con este breve, muy breve introducción de lo que viene en este número 109, lo puedan buscar, ya saben ustedes, en las brigadas de reparto del periódico, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, como en Puebla, pues que donde se está repartiendo en el Zócalo de Puebla, aquí en la Ciudad de México, en las brigadas en Metro Zapata, Metro La Raza, en Metro Universidad, y pues ahí nos puede usted encontrar y adquirir el número 109 del periódico Fragua. Y bueno, antes de iniciar presentando a nuestro invitado, pues vamos a hacerles una invitación a una escuela de derechos humanos laborales, Ricardo Flores Magón. En esta ocasión va a ser por la zona sur de la Ciudad de México y vamos a iniciar este 27 de septiembre. Entonces, para todas las personas que vivan ya sea en Tláhuac, en Xochimilco, en Milpa Alta, y que quieran cursar la Escuela de Derechos Humanos Laborales, pues estamos todavía en el periodo de inscripción, así que no se pierda esta oportunidad de cursar la escuela. Y los puede buscar también en los comentarios, ahí vamos a estar enviando el link, poniendo el link para que se puedan inscribir.
Y también, bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alexei, Alexei Otañez. Él es parte de la organización de lucha por la emancipación popular que se encuentra en el estado de Puebla trabajando. ¿Cómo estás, Alexei? Buenas noches, Belegui, y buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Común, aquí en este programa para presentar el Fragua. Y pues aquí estamos muy bien, muchas gracias. Aquí una vez más iniciando el mes con este programa, el mes de las fiestas patrias aquí en México. Y pues bueno, a darle continuidad a este trabajo de difusión, de denuncia política y de análisis geopolítico que nos da la apertura el periódico Fragua y Radio Común. Muy bien. Pues el artículo que en esta ocasión pues decidimos charlar como ya es la costumbre en este programa, pues justamente es el que viene en la página 10, que es el asedio del imperialismo en Venezuela, de nuevas mentiras de Trump. ¿Por qué? Bueno, hemos estado escuchando en nuestras últimas semanas principalmente pues de todo este plan, ¿no? Que está haciendo Donald Trump, porque él dice estar muy preocupado por la seguridad de Estados Unidos, dice estar muy preocupado porque el narcotráfico, la droga sigue llegando a Estados Unidos e invadiendo las casas estadounidenses. Y pues él dice, ahora estoy ampliando un plan de seguridad en Latinoamérica para evitar, ¿no? que la droga llegue a Estados Unidos. Y que en esa faramaya y show, pues vimos un video, ¿no? Donde derriban a un barco que venía, ¿no? Según ellos, de Venezuela, que salía de Venezuela hacia Estados Unidos y que pues fue derribado, ¿no? O sea, ya después salió que pues era una imagen hecha por inteligencia artificial, pero que también ahora se presentó al cártel de los soles, ¿no? Eso dice un cártel que ahora tiene presencia y que su líder principal es Nicolás Maduro. Y que entonces, bueno, ahora vemos cómo lo que está haciendo Estados Unidos, es decir, como este cártel es tan poderoso, tan grande, nosotros que siempre hemos llevado seguridad, libertad y democracia a todos los países, pues lo vamos a hacer también con Venezuela. Y que entonces también hemos visto la respuesta pues de Nicolás Maduro y la respuesta del pueblo venezolano. Y ahora la pregunta para ti, Alexei, es tú en tu visita a Venezuela, ¿cómo veías que era el sentir del pueblo venezolano hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Si es algo que uno pues va viendo aquí en la Ciudad de México, pues migrantes venezolanos y de otras partes de Latinoamérica, y que se habla de que existe una enorme crisis humanitaria en Venezuela. Pero, pues tú que estuviste allá, pues, ¿cómo veías la situación en Venezuela? Gracias, Belegui. Bueno, bien, así como lo comentas, pues aquí en la página de 10 de nuestro nuevo periódico Fragua, hablamos sobre la situación en Venezuela, pero en concreto a tu pregunta, afortunadamente tuvimos la oportunidad de visitar el país bolivariano durante 2 ocasiones y realmente lo primero que uno ve es una vida cotidiana muy normal, ¿no? Desde la gente que va a trabajar diariamente, se levanta temprano, regresa en las tardes, noches a sus casas a descansar, utiliza el transporte público y pues se emplean en actividades comerciales, fabriles, las escuelas funcionan así tal cual, sin ningún problema, y pues la vida transcurre a raíz de, ahora sí que de la cotidianidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta situación pues se empieza a retomar porque sí, o sea, hubo problemas en Venezuela desde, ahora sí que ocasionados de manera global por parte del gobierno norteamericano, pero también
hay que comprender que veníamos de una dinámica que nos afectó a todo el mundo, que fue la pandemia por el COVID-19. Ahí donde hubo un confinamiento para la gente para evitar los contagios masivos por el bicho del coronavirus. Y pues ahora sí que después de unos años para acá, los países intentan retomar la nueva normalidad que llamaron en aquel entonces. Es algo similar lo que sucede en Venezuela, ya que pues sí, hubo contagios, desde luego no es un país aislado, no es una isla, hubo contagios, hubo problemas que hubo que superar, hubo un rezago económico, pero ese rezago económico fue agudizado por el bloqueo económico que principalmente Estados Unidos y la Unión Europea le imponen a los países que no siguen al pie de la letra la agenda dictada por el imperialismo, ¿no? Podemos recordar que algunos creadores de contenido, algunos medios de comunicación amarillistas, proimperialistas, demostraban y exageraban la situación de estantes vacíos en los centros comerciales, que la gente decían, en Venezuela la gente se muere de hambre. Sin embargo, la situación pues ha cambiado para bien, ha mejorado a tal grado de que Venezuela produce el 97% de sus alimentos, ha trabajado el campo, porque hay que mencionar que hace muchos años Venezuela se dedicaba principalmente a la exportación y procesamiento del petróleo, los hidrocarburos, dejando de lado otras ramas de la industria, entre ellas la agrícola. Sin embargo, ahorita con el plan económico que inició el comandante Hugo Chávez y que ahorita está retomando Nicolás Maduro, pues están ampliando las actividades, están diversificando las actividades económicas, entre ellas el campo, lo que da como resultado esa soberanía casi total de la alimentación en Venezuela. ¿Y eso cómo lo pude ver? Pues cuando visitamos mercados, o sea, uno, ¿cómo puede conocer el país? En lo cotidiano, visitando mercados, saliendo a las calles, paseando por las avenidas, y ni siquiera en taxis, ¿no? O sea, salir a caminar y ver cómo está la situación, ¿no? Y pues sí, o sea, vemos productos principalmente nacionales, pero también extranjeros, principalmente de México, en los estantes de los supermercados, en los centros comerciales, pero también en los mercados ambulantes, ¿no? De hecho, hay ¿cómo decirlo? Una una costumbre que tienen los ambulantes venezolanos, que son los callejones del hambre, ¿no? O sea, no les llaman así porque haya hambruna, sino les llaman así porque son calles que son específicamente donde se concentran los vendedores ambulantes que venden hot dogs, que venden hamburguesas, que venden arepas, que venden carne mechada y todos esta comida callejera que uno puede consumir en el país. Desde luego que el proceso venezolano pues tiene sus contradicciones porque también como es una economía que apenas se va recuperando, es una economía, por así decirlo, parecida a la de un plan de guerra por los bloqueos económicos internacionales, pues se va recuperando poco a poco, no tiene el nivel de desarrollo que tienen países como México, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión es que organismos internacionales de medición como la CEPAL, pues sí diagnostican y aciertan que entre 2024, 2025, incluso 2026 se proyecta que Venezuela tenga un crecimiento mínimo del 6% anual en su Producto Interno Bruto, ¿no? Es una situación continuada que ha sido gracias al proyecto económico que pues fue impulsando Hugo Chávez desde hace varios años, pero que Maduro ha resistido y que ha retomado porque ya la situación en Venezuela ya es otra muy diferente a la que fue hace varios años. Entonces, hay una cotidianidad, en concreto hay una cotidianidad que se puede respirar, se puede palpar, pero también hay una recuperación económica que no solamente reconoce el gobierno bolivariano, sino organismos internacionales como la CEPAL. Sí, algo que a mí se me hizo muy interesante justo de este artículo, porque algo que también no decían, que con esta noticia, ¿no? Del cártel de los soles en Venezuela, del narcotráfico, de la violencia, y las cifras que manejaba el artículo, ¿no? O sea, de que obviamente ha disminuido el tránsito de la droga por Venezuela. Y que eso se me hace interesante porque vemos justamente cómo un gobierno, en este caso el gobierno bolivariano, pues está tratando obviamente de qué, de mejorar la calidad de vida de su población. Y como tú lo decías, ¿no? O sea,
está alcanzando una soberanía que al menos aquí en México, pues lamentablemente no tenemos. Y algo que también empezaron a, bueno, en redes sociales, a compartir los videos justo del pueblo que ante estas amenazas de llevar democracia y seguridad, a Venezuela, pues vemos como también el pueblo venezolano está respondiendo. ¿No? Uno pensaría que si están tan mal, si viven en una casi dictadura, que es un, ¿cómo se llama? Un gobierno, dirían unos hasta casi fascista y dictatorial, ¿no? Porque muchos así lo presentan, pero el pueblo está saliendo a las calles para defender pues su patria. Entonces, ahí, en ese sentido, bueno, ¿qué nos podrías comentar respecto pues esta defensa que está implementando el pueblo venezolano? Así es, mira, en el artículo profundizamos un poco del contexto que viene a colación con este invento del cártel de los soles. ¿Y por qué es invento? Porque solamente lo reconoce el gobierno de Estados Unidos. No lo reconoce el gobierno de Venezuela y por ahí pueden decir, bueno, es que el gobierno de Venezuela se tapa a sí mismo, ¿no? Sino que la ONU, la organización, en concreto, la Oficina Antidrogas y Delito, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, en julio, hace algunas semanas, en julio de este año 2025, publicó un informe más o menos de unas 80 páginas, pueden leerlo, está en internet, en donde hace mención de cómo es la distribución, bueno, el procesamiento y distribución de drogas, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿no? En este informe plantea 3 cualidades que debe de tener un cartel de drogas para formarse. Entre ellas están que tenga dominio de cultivos, dominio de hectáreas para cultivar la amapola, para cultivar marihuana, que tenga la infraestructura necesaria para procesar esas plantas que cultivan y desde luego que tenga una red para distribuir este producto final para su consumo, ¿no? Sin embargo, la misma ONU reconoce que en Venezuela no existen estas condiciones en su mayoría. Solamente el 5.7% de la droga que sale de Sudamérica transita por Venezuela, porque ahorita ya la Fuerza Nacional Bolivariana ha incrementado sus operativos, sus operaciones coordinadas, incluso con el mismo pueblo, para impedir y decomisar cargamentos de droga que principalmente tienen como destino Estados Unidos, pero también Europa, Reino Unido, en concreto Reino Unido, Francia, España, Australia, países que mencionan que son del primer mundo, pues son los principales consumidores de droga, ¿no? ¿En dónde trasciende la mayor cantidad de drogas de Sudamérica? Pues ese 87% transita por Ecuador y Perú. ¿Cómo transita? Sí, por las carreteras, pero también se exporta por medio de barcos de las compañías fruteras más grandes de estos dos países, ¿no? Que incluso están relacionados con políticos que ahorita están en el poder, en concreto con la familia de Daniel Noboa, presidente de Ecuador actual, pues que su familia viene de esta clase empresarial que exporta fruta, pero que en esos barcos también exportan la droga, que principalmente sí se procesa y sí se cultiva en países como Colombia y Perú. Entonces, en concreto las cifras, el 87% de la droga que sale de Sudamérica sale por Perú y Ecuador, y Colombia también, por medio de la Guajira colombiana, que es una salida al mar en el Atlántico, y solamente el 5.7% sale por Venezuela, ¿no? Y eso no solamente lo dice Maduro, no solamente lo dice, lo decimos los medios independientes, sino que lo dice la misma Oficina Antidrogas y Delito de la Organización de las Naciones Unidas. Pero bueno, Estados Unidos, al tener el poder, al tener a su alcance los medios de comunicación masivas, pues por supuesto que tiene gran parte del dominio de la opinión pública. Desgraciadamente así es. El imperialismo sigue golpeando fuerte, aunque no tenga la razón. Entonces, en ese sentido,
sucede la misma retórica que ha utilizado Estados Unidos desde hace muchos años para intentar invadir o intervenir países que no se alineen a su agenda geopolítica, ¿no? En el caso de Irak, en el 2003, cuando invaden Irak en busca de armas nucleares que nunca encontraron. Es algo similar a lo que ahorita está sucediendo en Venezuela. Inventan que el presidente Maduro es líder de un cártel que ni siquiera la misma organización de las Naciones Unidas reconoce, para intentar llevar, como dice Stubelegui, la libertad, la democracia y la seguridad, ¿no? Pero en sí, el interés principal que tiene Estados Unidos no es la seguridad de los venezolanos, ni siquiera es su soberanía, es el petróleo, el oro, el agua, los recursos, gran cantidad de recursos naturales, materias primas que posee el país bolivariano. Entonces, por eso dice el pueblo, bueno, algunos estarán o no estarán de acuerdo con el presidente Maduro, porque también, o sea, hay gente que opina no estar de acuerdo con él, pero dice, yo voy a defender mi patria bolivariana, chavista, ¿no? Y por eso vimos el resultado, que en un proceso corto de 15 días más o menos, se listaron más de 4 millones de personas a las milicias bolivarianas, que es más que nada un componente de las Fuerzas Armadas venezolanas, en concreto el pueblo armado, el pueblo trabajador, que por supuesto tiene preparación física, pero también tiene una preparación intelectual, una preparación, pues sí, de estudio, para pues así hacer pues tener una conciencia más profunda de la situación económica y política de la cual es víctima Venezuela, ¿no? Entonces, por eso hay esa convicción de la gran mayoría del pueblo venezolano. Estamos hablando que Venezuela tiene algo así como 13 millones de personas, dentro de las cuales 4.5 millones se alistan a las milicias bolivarianas, que en sí es el pueblo trabajador que se prepara intelectualmente y físicamente para defender su país en contra de los intereses empresariales de Estados Unidos y de la Unión Europea. Muy bien, pues la verdad creo que igual el finalizar, ¿no? Este artículo bastante interesante con una pregunta que viene y dice, entonces, ¿quiénes son los verdaderos promotores del tráfico de drogas y el terrorismo en el mundo? Una pregunta que obviamente tiene una respuesta y como tú lo decías, con ese interés de qué, de los recursos naturales de cada país. Y pues vamos en este momento a escuchar la editorial del número 109 para seguir, después de escuchar la editorial, pues regresar contigo, Alexei, para seguir charlando, porque decimos, no solamente es lo que pasa en Venezuela, sino también qué representa lo que está ocurriendo allá, aquí en México. Así que vamos a escuchar en la editorial. Fragua, número 109. Septiembre 2025. Editorial. Dominación o soberanía. Acuerdo de seguridad México-Estados Unidos. Existe un rumor. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó en los primeros días de agosto un documento que autoriza a usar la fuerza militar contra los cárteles mexicanos que aquellos consideran terroristas. Frente a este rumor esparcido por un periódico norteamericano, el gobierno de México, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el 5 de agosto que ya existía un acuerdo que se firmaría, sin precisar la fecha. En realidad, este acuerdo viene trabajándose desde hace meses. El inicio de los trabajos para crear el acuerdo fue anunciado desde junio de este año, por medio de la página oficial de la presidencia. Sin embargo, es a raíz de las noticias filtradas por medios gringos o por algunos hechos que los mexicanos vamos conociendo el alcance real de dicho acuerdo. Desde la presidencia dicen que este acuerdo tiene como base 4 principios: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua, cooperación y colaboración. ¿Confianza en los gringos? El día 19 de agosto, la presidenta tuvo que desmentir un comunicado de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, en el cual anunciaba la firma de un acuerdo para aplicar un llamado Plan
portero. Y así se la pasa a la presidencia, desmintiendo las provocaciones de su socio de confianza. El mismo Trump declaró el 13 de agosto: México hace lo que le decimos que haga. Estos dos hechos demuestran que cualquier acuerdo que se firme no garantiza el respeto a nuestra soberanía, ni mucho menos crea confianza. ¿Respeto a la territorialidad? El día 14 de agosto, la presidenta explicaba que el vuelo de un avión no tripulado en el Estado de México, específicamente en Valle de Bravo y Tejupilco, respondía a una solicitud del propio gobierno mexicano por no contar con ese tipo de aparatos. El dron modelo MQ-9B sobrevoló esos lugares para una investigación especial de delincuencia organizada. El socio miente, lesiona nuestra soberanía y este gobierno le pide a ese socio que un aparato que recoge información sobrevuele parte de nuestro territorio. Y no solo eso, manda a policías y elementos del ejército y marina a capacitarse a ese país. Mentiras y provocaciones del socio. Y como premio, el 12 de agosto se hace entrega de 26 personas acusadas de narcotráfico al gobierno de los Estados Unidos, bajo el argumento de que fue una decisión que se tomó por la seguridad de nuestro país, según la presidenta. El gran y grave problema es que no existió una base jurídica sólida para hacer esa entrega. A este tipo de actos se referían con eso de cooperación y colaboración. ¿Así colabora y coopera el Estado mexicano con su gran socio de confianza? Cualquier acuerdo que se firme en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos se hará en términos de subordinación, de violación a nuestra soberanía y de sometimiento a las necesidades económicas, políticas y territoriales de ese país imperialista. No somos socios y sería bueno que se hablara con verdad al pueblo mexicano. Somos un país sometido y subordinado a las necesidades económicas y políticas de un país en crisis en el cual no podemos confiar. No hablar con la verdad al pueblo lo desorganiza, lo adormece, lo desmoviliza en la defensa de sus propios intereses y hace cómplice a este gobierno de la dominación imperialista sobre nuestra patria. ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno que invade cualquier país y comete genocidio contra el pueblo palestino? Y si usted lo duda todavía, entérese que el pasado jueves 14 de agosto el Estado genocida de Norteamérica ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del Mar Caribe. Esa zona comprende las costas de Venezuela, Colombia, Panamá y la costa este de toda Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. Lo hizo porque sí, porque tiene la fuerza y la capacidad para hacerlo sin consultar a ningún gobierno y a ningún pueblo. ¿Qué más tiene que entregar el pueblo mexicano al imperialismo norteamericano para garantizar su soberanía? El imperialismo norteamericano lo quiere todo: recursos naturales, control de la población, control militar de nuestro territorio, fuerza de trabajo barata, soldados para sus guerras, paramilitares para asesinar al pueblo que se rebela, ejércitos que opriman a su propio pueblo, gobiernos lacayos. Quiere todo lo necesario para sobrevivir, para no perder la hegemonía económica en el mundo. Si ese gobierno sacrifica a los poderosos países europeos, ¿por qué no lo haría con nosotros? Trump no trata igual a Zelensky que a Putin, así como no trata igual a China que a México en materia económica. Con base en el miedo, en la vacilación, en el principio de mantener contento al imperialismo, ningún proyecto de gobierno con cierta soberanía podrá consolidarse. El camino de la vacilación, la subordinación y la mentira es el camino de la traición a la patria mexicana, a nuestro pueblo y a nuestra historia de resistencia, contra la agresión imperialista, resistencia popular y socialista.
Bien, pues regresamos después de escuchar la editorial, nuestra editorial del número 109 del Fragua. Recuerden, como ya nos mencionó Belegui en el bloque anterior, pues en todas las brigadas pueden encontrarlo físicamente, también en la cafetería del Comité Cerezo pueden buscar los ejemplares y pues posteriormente descargar el PDF si usted no está en la ciudad, pero le interesa este periódico. Tenemos nuestra hemeroteca digital donde va a poder encontrar este último número y los anteriores para que los revisen. Pues vamos a continuar. Gracias a todos aquellos que nos están dejando sus saludos, sus comentarios. Agradecemos como siempre que estén aquí acompañándonos e informándose con esta charla tan interesante que tenemos con nuestro compañero Alexei. Pues Belegui, yo te dejo los micrófonos para que continuemos esta charla. Claro, pues dijimos que íbamos a regresar en este segundo bloque a hablar, porque decíamos, bueno, lo que pasa en Venezuela es exclusivo, es un caso solamente de Venezuela, o qué ocurre ya en Latinoamérica. Y esto, bueno, ¿por qué? Porque pues hemos recibido la visita de Marco Rubio eh, en México, casualmente el 1 de septiembre, que fue el informe de gobierno de la presidenta. ¿Por qué? Porque él llega a firmar ya un plan de seguridad, ¿no? Y es algo que justamente también menciona la editorial, hablando justamente de qué, de que va a ser dice, todo es cooperación y soberanía, ¿no? Así presentaron este plan de seguridad, porque otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo el tema, según ellos, del narcotráfico. ¿No? Y que hemos estado escuchando desde que Donald Trump sube a la presidencia, que su mayor ahorita interés es frenar el narcotráfico o que entre la droga a Estados Unidos. Y entonces para ellos, según dicen, ¿no? Este plan va a funcionar. Y entonces decimos, bueno, ¿qué relación hay ahora con esto de que dicen, ¿no? El cártel de los soles, que aquí en México estemos firmando un plan de seguridad con Estados Unidos? ¿Cómo ves este panorama, Alexei, que no suena muy casual, ¿no? Sí, en efecto, bueno, realmente ahorita lo que sucede es una agenda mundial en el sentido de que, bueno, Estados Unidos, ¿qué interés tiene? O sea, por supuesto la situación de Venezuela no es aislada y ni siquiera es de América Latina, sino que es mundial, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿A quién le conviene ahora sí que el tráfico de drogas? Porque ese tráfico de drogas no solamente son drogas, ¿no? Sino que también va implícito otros negocios. Es una ganancia, una generación de ganancias de manera muy acelerada, exageradamente acelerada, en donde pues sí se genera dinero a grandes cantidades y de manera, sí, como lo digo, exageradamente acelerada. Pero también tiene que ver con la promoción y consolidación de otros mercados como las armas. Por ejemplo, aquí en el Fragua lo comentamos. En México, principalmente Estados Unidos, pues ha fabricado y ha exportado, no de manera legal, sino de manera ilegal, por supuesto, más de 17 millones de armas largas, ¿no? Que aquí la ley mexicana considera como de uso exclusivo del ejército. La mayoría de esas 17 millones de armas son de fabricación estadounidense. Entonces, a mayor armamento que tienen los cárteles, grupos paramilitares, pues es mayor la ganancia que tienen las empresas norteamericanas que fabrican estas armas largas. Entonces, ¿a quién le conviene o quién es el principal promotor del terrorismo y de la criminalidad en nuestros países? Pues son las empresas norteamericanas y el gobierno norteamericano, el gobierno gringo, ¿no? Eh, También pues va implícito otro tipo de mercados como son el lavado de dinero también. O sea, el narcotráfico no solamente son las drogas, sino que es algo muy amplio. Entonces, en América Latina, al haber proyectos que consolidan la soberanía de los países, como en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, Cuba,
pues por supuesto que esto es un estorbo para estos empresarios estadounidenses, principalmente fabricantes de armas, y por supuesto que es un estorbo para la generación de dinero, porque en Estados Unidos el consumo de drogas también es una gran generación de dinero. Aquí se menciona la Organización Mundial de la Salud que para 2030 se diagnostica que Estados Unidos tenga 2 millones de muertes por sobredosis de droga. O sea, es algo que el gobierno de Trump no quiere reconocer o que calla, que dice que Colombia, que Venezuela, que México son narcotraficantes, son los terroristas, Medio Oriente, pero pues también, o sea, en Estados Unidos el tráfico de drogas y de armas es algo casi casi ilegal que ha llevado a la tumba a 2 millones de personas durante las últimas décadas. Y no solamente, repito, lo dice pues gobiernos opositores como el de Cuba, Venezuela, sino que lo dicen instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, eh, el que Estados Unidos garantice sus mercados en América Latina, principalmente la extracción de materia prima, como el oro, el coltán, pues es una fortaleza que el imperialismo norteamericano tiene hacia sus empresas, ¿no? Sin embargo, durante los últimos años, más o menos 20 años, Estados Unidos tuvo una agenda en la cual se concretó o se concentró en invadir Medio Oriente, en hacerle la guerra comercial, cognitiva y económica a países como Rusia y China o los BRICS, y pues dejó, por así decirlo, descuidó, ¿no?, su patio trasero histórico que ha sido América Latina. Entonces, ahorita como en Estados Unidos, bueno, del otro lado del mundo, principalmente Rusia, China, India, los BRICS, se están consolidando, se están uniendo y están siendo una fuerte oposición para Estados Unidos, pues el gobierno de Trump dice, bueno, ya no vamos a ir a molestar al otro lado del mundo, sino que vamos a reconquistar, a volver a cuidar lo que habíamos ya descuidado hace muchos años, que es América Latina. Y de ahí que pues vemos el resultado de que se han endurecido las medidas que hay que decirlo, o sea, esto no es nuevo, esto no lo trajo Trump, ya desde administraciones, desde Bill Clinton, que fue el que construyó el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, son cuestiones que no son nuevas, ahorita con Trump se están endureciendo porque pues está este viraje de la geopolítica, ¿no? En el que ya no me puedo meter con China, ya no me puedo meter con Rusia, sino que mejor me vuelvo a meter con Brasil, con México, con Venezuela, los acuso de tal, para meterle miedo a sus gobiernos, acepten mis políticas, acepten a mis empresas con privilegios fiscales y por supuesto tenga garantizado el mercado que llegue a perder en Rusia y en China. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Pues porque desgraciadamente América Latina, en su mayoría, eh, o tiene gobiernos que aunque se digan de izquierda, progresistas, también sirven al imperialismo en una cuestión de gobierno títere, pero también porque desgraciadamente los países que no tienen gobiernos títeres, pues no tienen un armamento tan fuerte como para resistir una embestida imperialista norteamericana. A diferencia de China, que fuimos testigos en la semana pasada, más o menos por ahí del miércoles, de un desfile militar en el cual mostraron armas súper avanzadas, misiles intercontinentales, que ahorita el Pentágono dice, ya no vamos a tener una ofensiva en contra de China, sino replegar, contener sus fuerzas en dado caso de que estallara un conflicto. Entonces, los gringos, los estadounidenses, bueno, el gobierno estadounidense no es para nada tonto. Dice, ya no me puedo meter con China, me voy a meter con estos países que no tienen una resistencia militar como la tiene China y Rusia. Sin embargo, aquí en Venezuela se ha topado con pared, lo decía hace rato, por los 4.5 millones de venezolanos que se alistaron en las milicias bolivarianas. Ahora, ¿cuál es la legitimidad que tiene que el pueblo venezolano se arme, se capacite, se ejercite para defender su patria? Bueno, desde luego el sentimiento patriótico, el sentimiento de defenderse como clase trabajadora, pero también ante el marco internacional, la milicia bolivariana es tan legítima que incluso la Organización de las Naciones Unidas, entre tanto acuerdo, entre tanta diplomacia que se tiene, existe algo que se llaman acuerdos de Ginebra.
Estos acuerdos de Ginebra fueron firmados en 1949 y ahí en esos acuerdos se reconoce que los pueblos trabajadores tienen el derecho a defenderse de una invasión colonial, de una invasión imperialista, ¿no? Entonces, que el pueblo venezolano se arme, se defienda, se aliste en las milicias, es tan legítimo, tan es así que lo reconoce el derecho internacional y la misma Organización de las Naciones Unidas por medio de los acuerdos de Ginebra. Entonces, esa es la pared, perdón, con la que ha topado la política injerencista y agresiva que está endureciendo ahorita Donald Trump en contra de América Latina y principalmente de Venezuela, que no ha tenido la misma respuesta en otros países como Panamá, como Ecuador, como Puerto Rico, que, bueno, ahí tienen gobiernos más alineados a Estados Unidos, con Raúl Mulino en Panamá, donde deja que aterricen aviones militares estadounidenses en su aeropuerto, a pesar que tienen el conflicto del canal. Bueno, ese es otro tema, pero a pesar de que tienen el conflicto en el canal de Panamá, pues aún así el gobierno de José Raúl Mulino deja aterrizar a estos aviones de la Armada norteamericana para empezar a rodear, a empezar a ocupar militarmente, a reocupar militarmente los territorios que se habían, por así decirlo, desocupado durante estos últimos años en América Latina por parte del ejército estadounidense. Sí, ¿no? Y que es sorprendente que algo que hemos visto y que salió en las noticias, o sea, no es una cuestión aquí oculta, es justo lo último que tú decías, ¿no? O sea, todo el despliegue de la fuerza militar naval, principalmente sobre el Caribe, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, de Colombia, de Panamá, o sea, Costa Rica, ¿no? O sea, cómo Estados Unidos, como dices tú, en esta desesperación de estar perdiendo, pues dice, me voy a aferrar con uñas y dientes a a lo que logré tener hace mucho tiempo en Latinoamérica y lo voy a recuperar. ¿No? Y que en México, curiosamente, o no tan curioso, pero que pues sí vemos, ¿no? Que se habla de soberanía, de independencia, ¿no? Pero que muchos de los acuerdos de seguridad que se han firmado con Estados Unidos, pues lo único que han provocado es una subordinación completa, ¿no? A la política económica y política de Estados Unidos. Y entonces vemos la respuesta de Venezuela y vemos la respuesta aquí en México de firmamos acuerdos con Estados Unidos, permitimos que, o que ya con este acuerdo justamente militares entren a territorio nacional para, dicen ellos, capacitarse y que haya una capacitación mutua, ¿no? En el combate al narcotráfico, entre otras cosas, y decimos, bueno, entonces México, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando si a lo mejor no es una amenaza tan fuerte como Venezuela de que ya casi no, lo van a invadir, ¿no? Pero pues que México, como dices tú, la respuesta, que es un gobierno, muchos lo dicen progresista, pero que la respuesta ha sido subordinación, ¿no? Una subordinación total hacia el proyecto económico y político de Estados Unidos. Y entonces, pues ya como para ir cerrando, pues tú cuál crees que debería ser el papel del pueblo mexicano ante lo que ocurre, pues justamente con la firma de todos estos tratados de seguridad y que muy pronto, no nos extrañe, estaremos revisando el Tratado de Libre Comercio. Claro, desde luego, bueno, comprender que los intereses de millones de trabajadores mexicanos no son los mismos de la clase política o de la clase empresarial, ¿no? Por más que se pinten de decir cómpralo hecho en México, a final de cuentas ese tipo de discursos a los únicos que benefician son a los empresarios nacionales, que también son cómplices de las políticas imperialistas, porque también, aparte de que tienen inversiones en otros países, pues también son los principales beneficiados de los tratados comerciales con Estados Unidos. Por otra parte, también hay que pues informarnos, ¿no? Por parte de medios independientes, populares, como el periódico Fragua. ¿Por qué? Porque también identificar
que el narcotráfico, la delincuencia, no es algo que surja porque los latinos seamos así por naturaleza, sino que hay que comprender que la delincuencia es algo que es inherente al capitalismo, porque como lo mencionaba hace rato, el narcotráfico representa una generación exageradamente acelerada de dinero, de ganancias, para unos cuantos, a costa de lo que sea, ¿no? A los empresarios, al sistema capitalista no le importa cuánta gente muera, incluso promover genocidios como el de Gaza para sostener su riqueza, sostener su generación acelerada de riqueza y por supuesto sus mercados. Entonces, pues no dejarse llevar por este discurso de que la delincuencia es algo que no se puede acabar de América Latina porque así somos los latinos, ¿no? O sea, nos gusta, pues sí, ese tipo de vida, ¿no? Realmente hay que comprender también que los principales beneficiarios de esta política de alterar o de profundizar la delincuencia en nuestros países, pues son la burguesía monopolista transnacional, empresarios nacionales e internacionales, y también las compañías que fabrican armas en Estados Unidos, que pues son la mayoría que están circulando aquí en América Latina. Entonces, pues hay que informarnos, hay que pues tener ese criterio, ¿no? De que pues los principales promotores del terrorismo, de la delincuencia, no somos ni los mexicanos, ni los venezolanos, ni Latinoamérica, sino que es una política global, imperialista de Estados Unidos, que utiliza para frenar la soberanía de los países que se les salen del guacal, por así decirlo, que no siguen su agenda geopolítica, pero que también eso sirve para mantener el dominio sobre sus recursos naturales y su mano de obra. Eso es lo que propondría sobre la mesa, pues sobre esta situación de la acusación que le hacen al gobierno de Nicolás Maduro sin prueba contundente, de la acusación que se le hace al pueblo mexicano sin prueba contundente, pues gracias a la narrativa del gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump. Muy bien. Bueno, pues justamente eso estamos viendo, ¿no? Cómo va a ser ahora, cuál debería ser la reacción, como dices tú, del pueblo mexicano en esta situación. Ser solidarios con el pueblo de Venezuela, no creernos todo lo que vemos en los medios masivos de comunicación, de que existe una dictadura y que aquí en México, si no firmamos esos tratados con Estados Unidos, nos vamos a convertir en la Cubazuela del Norte, ¿no? Eso que nos meten, ¿no? Los medios de comunicación. Bueno, vamos en estos momentos a escuchar una cápsula que nos comparten compañeras egresadas de la Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón. Y los invitamos pues obviamente, adquirir el periódico Fragua en las brigadas de agitación en el metro de la Ciudad de México, en el Zócalo de Puebla, de la Ciudad de Puebla. También andamos por Veracruz, por Orizaba, así que ahí usted puede adquirir el periódico Fragua. Hola, ¿qué lees? La revista Fragua. A ver, déjame ver cuál es el tema. El de la contraportada, que se titula PRI, PAN y Morena, el pacto de impunidad se mantiene. ¿Y de qué habla? Pues tiene que ver con el tema de la detención y desaparición forzada de los compañeros revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. ¿Ya cuántos años han pasado? Desde el 25 de mayo del 2007. ¿Sabes qué es lo más desconcertante? Que muchas personas no saben de este caso. Sí, caray. ¿Y de qué sirvió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la creación de una comisión especial de búsqueda para conocer el paradero real de los compañeros? Recuerdo cuando en el 2022 los familiares de los compañeros de los luchadores sociales vieron con esperanza la creación de la Comisión Especial de Búsqueda. Estaba claro, ordenaba la búsqueda de ambos integrantes en instalaciones militares. Incluso se ordenó que se realizara una investigación para sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado, y ordenaba también una búsqueda efectiva.
Ay, pues la esperanza se diluye día a día. Hasta la fecha, solo se han realizado 18 reuniones donde han estado familiares, expertos internacionales, organizaciones populares y de derechos humanos con las autoridades. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? O solo garantizar la impunidad, proteger a los altos mandos militares y del antiguo CISEN, ese Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como a los antiguos funcionarios de la Procuraduría General de la República, esa que hoy le dicen Fiscalía General de la República. Y estos son claves para poder saber el paradero real de Edmundo y de Gabriel. La fiscalía no cumple con su obligación de investigar ni de informar a los familiares sobre lo que está haciendo o no respecto al caso. Puros engaños, simulaciones, falta de voluntad política para resolver y esclarecer. Aquí en Fragua lo dicen, es un acto de crueldad y de revictimización por parte del gobierno federal. Buenas tardes. Discúlpenme, no pude evitar escuchar lo que decían. Yo me pregunto, ¿qué tanto le debe el gobierno federal, la presidenta de la República, al grupo priista del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que no detiene a los funcionarios de ese gobierno acusados de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel? Porque el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República, protege a los antiguos funcionarios panistas y priistas que trabajaron en la PGR y el CISEN. Porque la presidenta de la República no rompe el pacto de impunidad que tiene con los militares. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que luchar y alzar la voz por ellos. La verdad y la justicia no vendrán de uno u otro gobierno. Se deben de garantizar los derechos de las víctimas de verdad, memoria, justicia y reparación integral del daño. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bien, pues estamos de regreso después de escuchar esta cápsula, una colaboración, como decía Belegui, de compañeras egresadas Alejandra Maldonado y Marlene Reyes Gómez, pues que ya nos han dado una muy buena costumbre dándonos materiales mes con mes para compartir con todos ustedes. Esperemos que les agraden estas cápsulas, pues agradecemos a ellas y a los compañeros que siempre nos dan materiales para agregarle a esta presentación del Fragua. Pues estamos llegando a la parte final. Gracias a todos aquellos que han estado pendientes, también a los que nos van a ver tal vez ya en la grabación o se queda almacenada la transmisión. Recuerden, pueden compartirla, se verá posteriormente. Pues vamos a ir cerrando. A mí me gustaría, para ir cerrando esta charla que ha hecho Belegui con Alexei y con, pues justo darnos elementos, creo que de todo aquello que a veces los mexicanos nos preguntamos y que a veces no nos preguntamos, que afirmamos cosas que escuchamos en los grandes medios de comunicación y vamos repitiendo, ¿no? Y vamos diciendo, yo por ejemplo, me ha pasado personas que dicen, es que, ¿por qué si Venezuela, a ver, dicen que está bien, porque tenemos venezolanos en la calle pidiendo dinero, pobrecitos, ¿no? O sea, toda esta percepción que a veces tenemos y que también nos ocurre porque yo digo, pues depende de los medios de comunicación con los que nos estemos informando, pero la verdad que somos una sociedad que, como en todo, ¿no? Pues lo que tenemos a la mano, lo que es masivo, todas las noticias que a veces pagan difusión, porque una noticia se puede volver viral y se comparte y nos va a llegar, o sea, de alguna forma nos llega algo, pero creo que también hay otras formas de buscar información y sobre todo, como yo digo, información de primera mano, desde el lugar de origen, no lo que otros están diciendo, ¿no? Porque eso ha pasado y pasa constantemente, sembrarnos la idea de lo que está ocurriendo en algún lugar a partir de que a un gobierno, un estado, y en este caso, como nos ha explicado muy bien Alexei, pues de Estados Unidos, ¿qué imagen le está ofreciendo al mundo en este momento de Venezuela y de otros países de América Latina? Y no solo de eso, sino con quien él quiere tener conflicto o tiene un interés económico. Alexei, a mí me gustaría mucho que compartieras con la audiencia, pues, ¿dónde podemos buscar información que no sea esta información viral
y controlada y manipulada por el gobierno norteamericano? Bueno, desde luego, en primera instancia, en los artículos que compartimos en el periódico Fragua, los cuales también están disponibles en nuestra página de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.org, pues ahí se suben periódicamente los artículos por separado o bien en las brigadas, si están en la Ciudad de México, Puebla, Pachuca, Veracruz, donde repartimos el periódico Fragua, donde pues hacemos un análisis de estas noticias, de todos estos elementos, para brindarle a la gente trabajadora un medio alternativo, popular e independiente de información. Pero también hacer la invitación a que podamos consultar los medios de primera mano, las fuentes de primera mano, como el informe, así lo pueden buscar en Google, informe de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas 2025, en Google, así lo ponen en el buscador, y pues nos va a arrojar un archivo en PDF de más o menos 80 páginas, no recuerdo el número exacto de las páginas, pero sí son más o menos 80, donde se muestran gráficas, donde se muestran cuáles son las condiciones para, pues sí, el tráfico de drogas, la generación de este tipo de estupefacientes, y pues cuáles son los principales países generadores, exportadores y por supuesto los consumidores, ¿no? Que vuelvo a repetir, en su mayoría son países que catalogan como del primer mundo. Pero también hacer la invitación a que podamos usar otro tipo de redes sociales, independientemente del Facebook, también está la alternativa en los canales de Telegram, de noticieros como lo pueden ser RT Noticias, en su canal de Telegram, generalmente, o del diario, suben información a nivel global o a nivel Latinoamérica. Asimismo, también Telesur tiene su canal en Telegram. VTV Venezuela es otro medio de comunicación más local de Venezuela, pero pues que también tiene su canal de Telegram disponible y pues lo podemos consultar. También hablando de Venezuela, los medios locales que se tienen es la revista 4F, F de Foca. También tiene su canal de Telegram, ahí también hacen denuncias y hacen análisis de los documentos de primera mano, de las Naciones Unidas, de los acuerdos internacionales, entre los cuales se ampara el gobierno venezolano para defenderse de la embestida norteamericana. Y por último, también hacer la invitación a otro tipo de red social que se llama Beca, es B de vaca y K de kilo, en donde también se encuentran otros medios como lo son RT también y Sputnik Noticias, así como el transbordador soviético, también es un gran medio en el cual podemos encontrar noticias más verídicas, objetivas, sobre la situación a nivel América Latina, pero también a nivel global. Es la invitación que nos hacemos a que revisemos medios independientes del imperialismo en otras redes sociales, por supuesto, porque las empresas transnacionales que dominan Meta, que domina Mark Zuckerberg, pues han bloqueado el acceso a los medios de comunicación que les hacen contrapeso, ¿no? Que les dan noticias más verídicas, pero también hacer la invitación a que consultemos fuentes de primera mano, como el informe de las Naciones Unidas en contra de las drogas y el delito. Bien, Alexei, pues creo que nos has dado toda una gama de dónde buscar, dónde escuchar y sobre todo, pues para mantenernos informados de lo que está pasando. Como nosotros decimos, ¿no? Hay que tener elementos, hay que hacer la reflexión y después justo ya poder tener un criterio sobre lo que está ocurriendo. Ahora lo abordamos con motivo de Venezuela, pero como bien ya lo han explicado, pues de lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo y qué está pasando. Pelegui, algo para despedirte. Pues que en este mes patrio pensemos, ¿no? En cómo justamente el pueblo debe luchar por su soberanía, por su independencia, por dejar de ser, como decía Alexei, el patio trasero de Estados Unidos. El pueblo es digno, el pueblo merece vivir de otra manera, no a
no al contentillo de un país imperialista como lo es Estados Unidos. Y eso obviamente no va a caer del cielo, no va a venir así de la nada, sino es a través justamente de qué, pues de la organización. Y no cualquier organización, ¿no? Nosotros siempre somos muy claros en decir que es una organización de la clase trabajadora, una organización que luche por la transformación de este sistema económico capitalista, ¿no? Que trae este tipo de cosas y que nosotros como pueblo necesitamos vivir con dignidad. Así que ante esto, pues, como diría nuestra consigna, contra la agresión imperialista, resistencia popular y socialista. Y también, pues recordarles que todavía tienen tiempo para inscribirse a la Escuela de Derechos Humanos Laborales aquí en la Ciudad de México, Ricardo Flores Magón, en el sur de la ciudad. Así que si tú eres de Tlalpan, de Tláhuac, Xochimilco o de Milpalta, pues no te pierdas esta oportunidad de conocer y luchar por tus derechos laborales. Bien, pues muchas gracias, Belegui, como cada mes. Gracias, Alexei, por habernos acompañado en este programa y darnos este panorama para la reflexión. Gracias a nuestro público que estuvo con nosotros en esta transmisión. Como ya es una buena costumbre, mes a mes, aquí estamos presentando el periódico Fragua. Así que los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Vamos a despedirnos, los vamos a dejar con una colaboración. Es un testimonio que nos envía también Jessica Trejo, gracias por ello. Y es un testimonio sobre lo que está ocurriendo en Uruguay, un profesor de la universidad, productor de radio, músico, pues nos narra las condiciones económicas en las que está el Estado dejando pues los presupuestos para la educación y cómo esto está afectando para los docentes, y creo que siempre esto impactará pues en toda, no solo en los docentes, sino en todo lo que tiene que ver con la educación, pues un poco para que veamos que las cuestiones y los derechos laborales están en muy malas condiciones, no solo en nuestro país, sino en nuestro continente y por desgracia en muchos otros países del mundo. Pues que tengan muy buena noche, nos encontramos la próxima transmisión de la presentación de Fragua. Este es un informe de Alejandro Puch de Uniradio respecto a la situación presupuestal de la Universidad de la República en Uruguay. Lo concreto es que en este periodo, con fecha 31 de agosto, el gobierno ingresará al Parlamento lo que es específicamente el mensaje presupuestal, la ley que se vota en cuanto al presupuesto para el Uruguay, que encarna todo lo que es el funcionamiento del Estado y parte de la actividad privada para los próximos 4 años. En esta lógica es que entra la solicitud, digamos, de presupuesto para la enseñanza pública, que abarca tanto primaria, secundaria como Universidad de la República. En este marco, el pedido presupuestal de la Universidad de la República, UDELAR, para el periodo 2025-2029 asciende aproximadamente a 356 millones de dólares adicionales, solicitando un incremento del 52% respecto a su presupuesto actual, según lo presentado al Parlamento uruguayo. Los fondos se destinarían a la atención del crecimiento de la matrícula, el fortalecimiento de la investigación y extensión y la expansión territorial en el interior del país, la adecuación de salarios y la inversión en el hospital de clínicas, que es el hospital universitario. En este marco, lo que está aconteciendo es que concretamente el pedido presupuestal, según anunció el gobierno, no sería contemplado en la ley presupuestal para la universidad, dado que el gobierno priorizará la atención a la primera infancia y la salud mental como temas de seguridad, pero no así para gastos en educación. Uruguay ya trae un retraso salarial y de inversión de un 40% aproximadamente de pérdida de inversión en los últimos 4 años con el anterior gobierno de la calle Pou, y ahora con el actual gobierno del Frente Amplio, a través de Yamandú Orsi, no sería contemplado específicamente este margen. Para ello, los gremios se están movilizando a nivel de la intergremial universitaria, que compone obviamente a docentes, estudiantes y egresados, y en un primer marco de negociación se firmó en el día de ayer, sábado 30 de agosto, un preacuerdo que contemplaría al menos
un periodo de recuperación salarial o de ajuste salarial básicamente y no recuperación de 140 millones de pesos uruguayos. Para el 1 de enero de 2026 el convenio se firmó, se preacordó concretamente hasta 2027, previendo que tendremos una inflación de un 4,5%. En resumen, lo concreto es que Uruguay tiene una vez más un recorte en continuidad con el gobierno anterior de lo que es la inversión en educación pública e investigación. Se está solicitando históricamente un 6% más 1% del Producto Bruto Interno para gastos de inversión e investigación, y esto no está siendo necesario. Y por otro lado, existe una inequidad salarial interna en el orden docente y también administrativo, muy importante entre los grados más altos de la carrera docente con aquellos más bajos, que son los grados 1 y 2, que están con niveles salariales por debajo de la línea de pobreza, es decir, por debajo de los $500 en promedio. La canasta en Uruguay es de $2.500 mensuales para una familia tipo. Entonces, concretamente es uno de los países más caros de América Latina, ¿no? Esto significa que hay un retraso brutal en cuanto a lo que es el orden de inversión en la educación pública en Uruguay, y en las próximas semanas se irá vislumbrando con la movilización de la intergremial la negociación en el Parlamento para lograr alguna partida complementaria. Es muy asfixiante la situación. El Uruguay es un país muy tapado, se hace mucho ruido Argentina con Milei, pero Uruguay sigue calladamente las mismas políticas neoliberales con los gobiernos progresistas y las extreman. Acá la alternativa que va quedando específicamente es la movilización popular, pero la gente sigue creyendo que el gobierno de turno progresista es el que los va a sacar adelante y sucede todo lo contrario, ¿viste? A los que nos agarra un poco más grandes, pues somos generaciones que hemos peleado en la postdictadura, ya prácticamente nos consideran ancianos. Es como estamos básicamente despedidos ya. Y bueno, acá la alternativa es hacer feria, ¿viste? En las plazas, o hacer un trabajo de delivery. Pero esa es un poco la realidad que estamos atravesando en Uruguay, gravísima. Hay muchos suicidios también en función de que mucha gente se siente frustrada. Y bueno, hasta aquí este informe. Esperemos que haya sido de vuestro recibo. Con mucho gusto, Alejandro Puch, desde Uniradio, Montevideo, Uruguay.